Hola, bienvenidos a este espacio de Dinero en Semana TV. Soy Carlos Enrique Rodríguez, subdirector de Semana. La industria minera ha advertido que su viabilidad y continuidad están en riesgo, luego de una serie de medidas que ha anunciado el gobierno. ¿Cuáles son los alcances y los impactos que pueden tener sobre el sector estas decisiones gubernamentales? Para analizar esta situación nos acompaña hoy el doctor Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería. Doctor Nariño, muchas gracias por acompañarnos, muy amable por estar con nosotros. A ustedes, gracias por la invitación. Me complace mucho poder tener esta conversación. Bueno, ¿cuáles son las medidas del gobierno nacional que en su concepto estarían marchitando el sector minero colombiano? Si quiere, enumérelas y vamos mirando una por una su desarrollo. Pues mire, básicamente siento que hay tres medidas que hoy de manera unilateral le están dando la facultad al gobierno, como usted dice, de poner en riesgo las operaciones del sector minero, básicamente hoy reflejadas en tres cosas o tres discusiones. La primera es la no deducibilidad de las regalías. Eso sigue siendo un factor, Carlos, de la mayor preocupación que compromete la viabilidad futura de la industria minera en el mediano plazo. El segundo es un decreto que está en consultas del Ministerio de Ambiente, en el cual se le otorgan facultades al Ministerio, entendiendo un principio de precaución de manera amplia por fuera de de lo que ha entendido la jurisprudencia colombiana el tema, de tal manera que lo que uno esperaría ahí, pues es que el ministerio pueda tomar de manera unilateral decisiones que afecten mucho los proyectos mineros. Y tal vez el tercero es en relación con los decretos de la emergencia económica derivados de La Guajira, el segundo departamento que más produce carbón, en el cual también, vía actos administrativos, pues el gobierno de manera unilateral puede suspender incluso derechos adquiridos que pueden afectar las operaciones en adelante. En resumen, esos actos administrativos unilaterales del gobierno, como usted dice, en particular estos tres en este momento, están poniendo en riesgo la continuidad de la industria minera hacia adelante, de salir esto adelante en esos decretos y en esas decisiones que el gobierno está mostrando en lo que hoy está escrito. Miremos, doctor Nariño, uno por uno. Arranquemos por el tema de la no deducibilidad de las regalías, y esta era una discusión que tuvimos hace cerca de un año cuando empezamos a hablar de la reforma tributaria que presentó el gobierno del presidente Petro, su primera gran reforma y que lideró el entonces ministro de Hacienda, el doctor José Antonio Ocampo. ¿Qué fue lo que pasó y cuál es la discusión que tenemos hoy en la Corte Constitucional? Pues mire, hoy esa decisión ya pasó a la sala plena de la Corte Constitucional y está por decidir en los dos próximos meses. Yo he visto con preocupación que el gobierno y el ministro Bonilla han dicho que la Corte va a decidir en favor del gobierno, con un argumento que es a todas luces no va en relación con la conversación constitucional. Y es que esos 3.7 billones de pesos que el gobierno espera recaudar con la no deducibilidad son un gasto social importante y que si no los tuvieran, el gobierno no tendría cómo hacer ese gasto social. Entonces, a mí me gustaría ahí, Carlos, aclarar dos cosas. La primera, no es cierto que este gobierno quede desfinanciado si ese artículo de la no deducibilidad se declara inconstitucional, como debe ser. No es cierto porque este gobierno es el que más recursos ha recibido del sector minero energético en los últimos 10 años o 15 años en el país. El año pasado fueron cercanos en aportes de renta y regalías y la cláusula de precios altos, una cifra cercana a los 15.7 billones de pesos. Eso nunca antes ningún gobierno lo había tenido. Entonces eso es mentira. Este gobierno sí tiene capacidad de inversión social, que es lo que la minería siempre ha querido, que sus recursos, los recursos que le aporta el gobierno, se utilicen de manera eficiente y transparente en el gasto social. Y lo segundo, tampoco es cierto que la Corte Constitucional vaya a fallar a favor del gobierno. Esto es una discusión constitucional en la cual el Pleno de la Sala tiene la autonomía, como debe ser, para tomar su decisión. Yo espero que lo declaren inconstitucional, porque de no hacerlo, Carlos, este sería el único país en el mundo, el único,
en el cual las regalías no son consideradas un costo, primero. Segundo, eso incrementa el, la tasa efectiva de tributación, particularmente del sector de las empresas de carbón y de níquel, de manera muy significativa, superando su capacidad contributiva. Los estudios aportados en la discusión de la Corte dicen que eso aumenta incluso al 143%. No hay nada más difícil que poner a tres economistas de acuerdo. Los tres estudios aportados a la Corte Constitucional coinciden en que la no deducibilidad de las regalías incrementa la tasa de tributación entre el 140 y el 143%. Es decir, en épocas de precios bajos, las compañías de carbón tendrían que pedir plata o acabar, disminuir su patrimonio para pagarle los tributos a la nación. Entonces sería el único país del mundo en donde se juntan esos dos efectos de la medida de la reforma tributaria. Y por supuesto, ¿eso qué conlleva al mediano plazo? Como lo he dicho, conlleva a que la industria del carbón en Colombia, los empleos que generan, el dinamismo económico que generan los departamentos del Cesar, de La Guajira, en algunos de Santander, Córdoba y Cundinamarca y Boyacá, pues se va a ver afectado. Y por supuesto, el que más pierde en todo esto no son unas multinacionales, no son unas compañías, son inversiones sociales, inversiones ambientales y dinamismo económico en las regiones y por supuesto el Producto Interno Bruto. Déjeme le doy una cifra. Este año las empresas de carbón y las empresas mineras han invertido en el ambiente, en lo obligatorio y no obligatorio, 700.000 millones de pesos. Eso cuando uno lo compara con el presupuesto de inversión del Ministerio de Medio Ambiente, que son 270.000 millones, ahí uno entiende la dimensión de esto. Eso es lo que está en juego hacia adelante y lo que está en juego con la discusión de la no deducibilidad. Ayúdenos a entender un poco de la manera más sencilla y simple, doctor Nariño, qué es la no deducibilidad de las regalías. ¿Cuál es la discusión técnica, pero lo más simple posible, para que hayamos llegado a este punto? Miren, en esencia es una discusión que va acorde a cualquier desarrollo de cualquier negocio, una tienda, una panadería o la industria minera. Es que usted para producir un bien necesita unas materias primas o necesita unos insumos. Y eso es en relación con el impuesto de renta, de la renta que usted genera al producir eso. La esencia del impuesto de renta es gravar la utilidad, gravar la renta que usted obtiene. De tal manera que cuando usted para obtener esa renta tiene que, para hacerla real, para ir que sea acorde a la capacidad contributiva de todos, tiene que restarle los costos que usted invirtió para comprar los insumos en la tienda o el cuero para hacer los zapatos en una zapatería o lo que usted invirtió en la industria minera para poder producir esos minerales. Entonces ahí entran en juego las regalías. Las regalías es lo que usted tiene que pagarle al Estado para poder producir una cantidad. En el caso del carbón es el 10%. Para usted producir 100 toneladas necesita entregarle al Estado 10, si no, no lo puede hacer. Es un insumo necesario, es un costo inherente a la producción minera, porque además eso es del Estado, es de todos los colombianos. Entonces, sin ese pago no puede existir la producción. Sin los insumos de la tienda no puede existir la venta de la tienda. De tal manera que para depurar el impuesto de renta usted tiene que restar los costos, es decir, deducir los costos. Y esa es la conversación en la que estamos. En todos los sectores económicos, los costos son deducibles, los costos para producir, pero resulta que con la reforma tributaria nos estamos inventando algo que es inédito en el mundo, y es que esos costos que incurre la industria minera para producir los minerales, pues no van a poder ser deducibles como lo son en todas partes del mundo. Estamos inventando algo que el mundo ya lo determinó, lo concluyó. Había solo un país en el mundo que no hacía deducibles las regalías y lo corrigió porque era inequitativo, no iba con las prácticas mundiales
Y entonces, pues por supuesto, eso va en contra de cualquier jurisprudencia contable en el país, va en contra de las prácticas internacionales y nos pondría pues en unas situaciones muy difíciles en materia económica. ¿Hay alguna otra discusión en materia tributaria que haya surgido de la reforma que esté en este momento en análisis en el Consejo, en la Corte Constitucional? Sí, Carlos, hay otra medida derivada de otro artículo que también algunas instituciones de abogados han demandado, que es la sobretasa en renta de hasta 10 puntos que deben pagar las empresas de carbón con unos disparadores de precios. Si los precios suben de ciertos umbrales, tienen que pagar 5 o 10%, 10%, 10 puntos adicionales en renta. Eso, pues, por supuesto, también está en discusión en la Corte Constitucional. Tiene unos tiempos un poco distintos a la no deducibilidad, a la decisión de la no deducibilidad, pero también, por supuesto, está en discusión acerca de la constitucionalidad de eso. Bueno, entonces pasemos al segundo punto y voy a cambiar el orden de los factores como usted los enumeró. Me voy a ir por las medidas de emergencia que tomó el gobierno en el caso de La Guajira. ¿Cuál es el impacto que va a tener en el caso de la minería las decisiones que anunció el gobierno, el presidente Gustavo Petro, en el caso de este sector sobre las medidas de emergencia? Mire, mi aproximación al tema de La Guajira es sobre todo social y humana. Creo que entre todos tenemos que, Carlos, hacer y trabajar juntos por La Guajira. Eso es una tarea no de ahora, eso es una tarea pendiente de todos. La Guajira ha recibido una gran cantidad de regalías en los últimos 45 años de producción minera y esas regalías no se ven invertidas en acueductos, no se ven invertidas en cosas y bienes públicos que beneficien a los habitantes y a las comunidades. Pero en esencia esa conversación es una conversación que yo comparto. Ahora bien, ¿los mecanismos para superarla son los adecuados? Es decir, si usted me pregunta que una emergencia económica es necesaria porque lo que está sucediendo en La Guajira es un hecho sobreviniente que no ha sucedido antes, yo le diría que no podemos usar instrumentos administrativos constitucionales para darles una lectura, una amplitud de una realidad que no está plasmada en la Constitución. Los decretos de emergencia económica son para hechos sobrevinientes. Lo que está sucediendo en La Guajira a todos nos preocupa, pero no es sobreviniente. Ahora bien, no significa que con decretos o sin decretos no debamos hacer algo. Yo me sumo al gobierno, debemos hacer algo, pero no a través de los instrumentos jurídicos que no son. Entonces, de ese decreto de la emergencia económica, que tiene unas consideraciones que están también siendo atendidas por la Corte Constitucional, se derivan otros decretos que tienen una amplitud muy grande, 13 decretos, en donde a través de eso se quiere modificar la salud, implementar las medidas que no han pasado en el Congreso de la República en la discusión democrática e implementar otras. ¿Cuáles son las que tienen efecto en la minería? Pues unas que ponen en riesgo los derechos adquiridos. Hay un decreto que dice que los concesiones de agua deben revisarse y que en virtud de esa revisión, con la cual estoy de acuerdo, puede pasar algo y se pueden suspender o no otorgar permisos en materia del uso del agua hacia adelante, pero incluso se pueden suspender los ya otorgados. Y también ese decreto dice que no va a haber más o que no debería haber más minería de carbón en el departamento de La Guajira hacia adelante. Entonces yo ahí tengo primero una diferencia conceptual profunda. Lo primero es que para superar los problemas económicos y sociales de La Guajira, yo lo que haría es convocar más sectores económicos, generarle certidumbre a la inversión en La Guajira. Y esos 13 decretos lo que han hecho es generar reacciones, incertidumbre, preocupaciones del gremio de las pequeñas y medianas empresas, de Acolgen, de Analdeg, de los generadores eléctricos que están haciendo inversiones y, por supuesto, de la Asociación Colombiana de Minería.
Entonces los problemas de La Guajira los vamos a superar entre todos. ¿O cómo vamos a hacer? ¿Se quieren superar verdaderamente todos los problemas sociales, de empleo, de inversión ambiental y social en La Guajira? ¿O, y eso se va a hacer sin los sectores económicos? Pues yo pienso y mi aproximación a eso es distinta. Los 13 decretos hoy firmados por el gobierno, en virtud de la emergencia, lo que hacen es alejar sectores económicos de La Guajira, alejar la inversión y poner en riesgo la inversión que ya está en La Guajira. La producción de carbón en La Guajira genera más de 60.000 empleos directos e indirectos. Genera el 51% del Producto Interno Bruto de La Guajira. Y por supuesto, ante decretos que generan incertidumbre, de que usted una mañana puede levantarse sin los permisos ambientales porque se los quitaron o se los revocaron, pues imagínese la incertidumbre que está para la inversión hecha en el departamento. Y ese es el efecto, Carlos, que tiene esto, un efecto en que lo que debe unirnos y un gobierno que debe convocarnos a todos para trabajar por La Guajira a través de unos decretos nos está separando y alejando de La Guajira y de la inversión. Y segundo, por supuesto, desconociendo derechos adquiridos que le dan un toque de incertidumbre hoy a la operación y a las inversiones hechas en el departamento de La Guajira muy grande. ¿Qué pasa entonces con la operación que tiene el Cerrejón en La Guajira? Pues mi cara se lo dice todo, Carlos. Enorme incertidumbre. Puede levantarse una mañana un funcionario público desde el orden y desde el gobierno central a decir que se van a suspender los permisos ambientales. El decreto dice que sí. Y de tal manera que pues uno pensaría que las intenciones son esas. Pueden de alguna forma eliminar el uso del agua para el consumo de la mina, incluida a sus trabajadores, para priorizarlo en otros sectores. Entonces, lo que genera es incertidumbre y uno ante la incertidumbre, pues tiene unas grandes dudas de invertir, de trabajar, de seguir produciendo bienestar en donde lo está haciendo. El presidente Petro dijo hace unos días, cuando vino el presidente de Suiza, que ya había hablado con él precisamente con la operación de Glencore en el Cerrejón. ¿Usted sabe cuáles fueron los alcances de esa conversación? Mire, no, por supuesto no. No me atrevo a ir más allá de eso, pero lo que le diría es que los contratos vigentes hoy del Cerrejón van hasta el 2034. Y el Cerrejón, la asociación, los trabajadores y los sindicatos queremos seguir haciendo esta actividad hasta cuando los contratos nos lo permitan, no antes, porque eso tiene unas enormes implicaciones sociales. Es decir, la transición energética, Carlos, que esto va de la mano de esa conversación, lo que tiene es una profunda dimensión social en el departamento de La Guajira. Y a través de conversaciones, como lo mencionó el presidente, o a través de decretos, no podemos acelerar una transición que necesita tiempo. ¿Qué vamos a hacer con esos 60.000 trabajadores? ¿Qué vamos a hacer con el dinamismo empresarial, los pequeños negocios, los pequeños emprendimientos que están en los distintos municipios de La Guajira? ¿Qué solución se les va a dar? Entonces eso necesita tiempo, necesita tranquilidad y para eso están los tiempos establecidos en los contratos. Entonces, pues yo espero que por supuesto se cumplan y se hagan valer eso que un contrato entre las compañías y el Estado colombiano. Y va un poco a ese punto, doctor Nariño. ¿Qué sector debería sustituir la producción o lo que aporta la producción del Cerrejón hoy en La Guajira? No, a mí no me gusta, Carlos, esas palabras de sustituir. Yo creo que lo que tenemos que hacer todos, no solo en La Guajira, es en todo el país. Es juntarnos para generar más empleo, más inversión, más producción y todo eso de manera sostenible. No es que el turismo se pueda hacer a la ligera, no es que el turismo se pueda hacer a toda costa, como la minería. La minería no se puede hacer a toda costa, debe hacerse con los más altos estándares como cualquier otro sector económico. Entonces, mi conversación es una conversación que para generar más empleo, para los dolores que tienen los colombianos de a pie, es que debemos entre todos generar más empleo, mayor productividad, mayores oportunidades y eso se hace es con más sectores económicos, desarrollando más actividades productivas, no reemplazando unas por otras, porque dígame pues que
en donde si Australia estuviera pensando reemplazar su minería, se lo pongo en contexto, Australia exporta algo cercano a los 500 millones de toneladas, Colombia 65, y en Australia están pensando desarrollar el turismo con buenas prácticas, desarrollar la minería y seguir exportando carbón, eh, seguir produciendo cobre como lo hacen, pero seguir, por supuesto, siendo un país con los mayores estándares ambientales y con sus compromisos ambientales muy claros. Colombia lo puede hacer también. Estas no son conversaciones excluyentes. Se puede desarrollar la minería, se puede desarrollar el turismo, se puede desarrollar la agricultura al mismo tiempo. Y eso es lo que demandan los colombianos. Eso es lo que demandamos todos. Vamos al tercer punto, doctor Nariño. El proyecto de decreto de delimitación de áreas de reserva por parte del Ministerio de Ambiente. ¿Eso qué significa para el sector minero en Colombia? Significa, Carlos, una enorme preocupación. Tal vez si usted me pregunta la mayor preocupación de todas, pues que se juntan a otras tres grandes, ¿no? Que ya las hablamos. Pero eso lo que le da es facultades a un funcionario en Bogotá de manera unilateral de establecer áreas de protección ambiental en todo el país, eliminando muchas cosas que son fundamentales. Este decreto como que agrupa todo lo que uno en la administración pública quisiera que no se juntara. Tres elementos en ese sentido. El primero es que elimina el rigor técnico. Este decreto lo que dice es que para decretar esas áreas ambientales, usted no necesita contar con las universidades, usted no necesita contar con estudios técnicos ni estudios de rigor que le permitan determinar que hay un área sensible en lo ambiental. Es decir, se junta un mal muy grande que yo quisiera combatir y entre todos deberíamos combatir, que es la subjetividad en la toma de decisiones. El ambiente, sobre todo la protección del ambiente, necesita una enorme objetividad y una enorme capacidad técnica. Este decreto elimina eso, dándole una enorme subjetividad a los funcionarios públicos. Segundo, le quita facultades a las corporaciones autónomas regionales, que son las que conocen el territorio, para que un funcionario desde Bogotá, es decir, eliminando la descentralización y el conocimiento ambiental del territorio, pueda tomar decisiones acerca de una región en materia ambiental. Un señor que posiblemente ha ido poco o no conoce mucho el área que va a determinar en esa región particular. Y tercero, genera una enorme inseguridad jurídica, porque toma un principio de precaución que la Corte Constitucional ha venido generando una jurisprudencia de un carácter limitado, excepcional, y este decreto lo vuelve general. Lo pueden aplicar para todo. Se puede, aludiendo al principio de precaución, decir que se puede hacer de todo. Por supuesto, eso genera incertidumbre. Entonces, es un decreto que junta tres males. La subjetividad de los funcionarios públicos. Dos, elimina la descentralización administrativa en lo ambiental. Y tres, genera una incertidumbre en la aplicación de la jurisprudencia y las leyes. Porque eso lo que hace al decretar esas áreas de protección es que le permite a los funcionarios o permite a quien sea quitar permisos ambientales otorgados, quitar instrumentos o eliminar instrumentos ambientales que ya se han otorgado y los derechos adquiridos. De tal manera que, y eso en cualquier parte del país, de tal manera que esto genera una enorme incertidumbre. Estas son las cosas que no pueden pasar en un país que pues tiene instituciones, tiene corporaciones autónomas, tiene todo un aparato institucional para determinar esto, pero también tiene una enorme capacidad técnica y académica en lo ambiental. Y esto pues va en contra de todo eso. ¿Qué pasa con la oportunidad que tiene Colombia de participar de los minerales de la transición energética? Muchos han hablado del níquel, hay una operación en Cerro Matoso que han venido desarrollando para hacer un níquel de un mayor valor para todas estas baterías que se están demandando en el mundo, pero se ha hablado mucho del litio y particularmente del cobre, donde Colombia podría tener un gran potencial. ¿Qué podemos hacer para aprovecharla? O mejor, ¿vamos a aprovecharlo? En las condiciones actuales, Carlos, de tantos decretos, de tanta conversación tan compleja, yo le diría que no. Y que al no aprovecharlo,
vamos a dejar pasar una enorme oportunidad que Colombia tiene de producir más cobre, de producir más molibdeno, de producir más fosfatos para los fertilizantes que necesita el sector agrícola. Estamos dejando pasar una oportunidad muy grande en Colombia porque estas conversaciones no tienen coherencia. El gobierno ha dicho que tiene una política clara en materia de transición energética. Para eso se necesitan más minerales y yo le he oído eso al presidente, nos lo ha dicho y yo lo creo de manera clara. Pero la coherencia en la implementación de las políticas públicas a través de los decretos de un Ministerio de Ambiente, de otro ministerio y de otro ministerio, pues lo que hacen es ahuyentar esa inversión para explorar en el país. Colombia solo tiene el 3% de su territorio titulado. De ese 3%, yo me atrevería a decir que ni el 1% verdaderamente ha explorado. Entonces tenemos un territorio en el país que no conocemos realmente el potencial de los minerales que tenemos como colombianos. Entonces mi invitación es a eso, conozcamos, atraigamos la inversión en exploración para conocer qué tenemos como minerales para esa transición energética o minerales críticos, los minerales que el mundo está hoy necesitando. Una vez sepamos qué tenemos, pongámonos de acuerdo si en algunos sitios se debe sacar ese mineral y de qué manera se debe sacar. Pero dividamos estas conversaciones, porque si no vamos a, como usted dice, a dejar pasar, escurrir entre nuestros dedos una enorme oportunidad. Este es el momento de atraer inversión en exploración. Este es el momento de conocer qué minerales críticos que necesita la movilidad eléctrica, que necesita la Colombia más verde, tenemos en el país. Y solo va a ser este momento. Ya en unos años eso ya no va a tener esa oportunidad para los colombianos. Doctor Nariño, muchísimas gracias por esta conversación. Muy amable, como siempre, conversar con usted. Muy grato. A usted, de verdad, le agradezco mucho. Siempre es muy grato y poder expresar todas estas preocupaciones a través suyo me da mucha tranquilidad. Se lo agradezco. Mil gracias a ustedes por habernos acompañado en esta conversación. Los invitamos a que nos sigan en nuestras plataformas y en semana.com. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Feliz semana para todos.